Buenos días, buenas tardes. Sí, es un gusto contar con su presencia en este pequeño evento en el cual haremos una pequeña presentación de una de nuestras representadas de la compañía Hudson Technologies, que es en referencia a lámparas de luz ultravioleta para el secado o curado de pintura. ¿Sí? Y tenemos el ingeniero Juan Carlos Ayosa, que nos dará una pequeña exposición de lo que, cómo trabajan las lámparas y los diferentes tipos de lámparas que tenemos en esta representada. Juan. Vale, empiezo. Adelante, Juan. Bueno, voy a empezar compartiendo la pantalla aquí. Bueno, buenas tardes. Empezamos entonces hablando un poco de lo que las presentaciones de infrared, infrarrojo y UV son la tecnología que está desarrollada por IRT System. Y IRT es parte de una organización global. Tenemos como líneas de trabajo lavado de pistolas y neumáticos, porque en Europa, en la parte nórdica, se cambian los neumáticos todos los inviernos. Entonces, eso fue una línea que desarrolló Dresster. Luego, el curado y también los lifts para equipos y pintores. Hudson es una empresa que tiene presencia en 80 países, está en todo el mundo, sea con oficinas directas en Suecia, Alemania, Francia y en Estados Unidos, en Norteamérica con Estados Unidos, o con distribuidores locales, y de entre los cuales tenemos a Rush en México como distribuidor exclusivo o representante dentro de la industria. La empresa empezó en 1967 con Infrared Technology, que es IRT, con sede en Vänersborg, en Suecia. Luego, en 99, IRT se fundió con Dresster y después han adquirido a Hercules, la empresa alemana que es del grupo ahora que hace los lifts. Y en mediados de 2014 fue adquirida por un grupo industrial muy potente en Suecia, que es de Melbigor. Lo que ganamos con ser un proveedor global, parte de un grupo global, es la fuerza. Tenemos hoy día la posibilidad de desarrollar un grupo de distribuidores y una capacidad de trabajar con proveedores a un nivel global y ofrecer una larga selección de productos y en alta calidad. Y con eso también tenemos la posibilidad de tener la certificación, las plataformas de comunicación, CRM y ISO y todo lo que sea necesario, y que al final no nos da un costo agregado tan alto y nos agrega un valor muy bueno. Para decir rápidamente que nosotros estamos en todas las industrias, somos proveedores preferenciales en varias de las industrias de autobuses y coches personales y aeroespacial, y en algunas de industria metalmecánica también, ¿no? Y ahí hablamos un poco más de infrarrojo, que es nuestra unidad de negocios, que es donde estamos más cercanos de Rush en el trabajo con la industria automotriz principalmente, pero en toda la industria donde se necesita calentar
o curar productos y superficies. Es una tecnología que tenemos ya muy bien desarrollada hace 54 años. O sea, tiene ya una consolidación muy fuerte en conocimiento y en personal. Tenemos algunas personas que vienen desde prácticamente el principio y que van agregando experiencia y que con eso podemos traer siempre una dinámica muy buena a las soluciones al cliente, ¿no? Son dos divisiones que trabajamos por cuenta de las características del mercado. Entonces, la división industrial, que trabaja con un enfoque en soluciones más customizadas, y la división automotriz, aftermarket, que trabaja más con equipos estándar. Y de cualquier manera, lo que trabajamos es con el control de proceso. La visión de infrarrojo es para calentar o para curar una superficie con un control absoluto de todo el proceso, ¿no? En Vanesburg tenemos un laboratorio y, bueno, tenemos la línea estándar que sirve a Automotive Aftermarket, pero también sirve a la industria, y después podemos customizar lo que sea en estándar y podemos probar y hacer desarrollos completamente del principio para entender cuál es la necesidad de cada cliente, con pruebas prácticas, con testes, con aplicaciones distintas de distintas tecnologías para buscar la solución específica para cada caso. Un desarrollo único de IRT y que empezó toda nuestra historia fue el reflector con hoja dorada. Eso fue una invención de nuestros fundadores en 1967, que tenemos la patente hasta hoy. Tenemos la máquina que hace la hoja y para hacer el reflector, y eso garantiza no solamente la mayor eficiencia de transferencia de calor de la lámpara hacia la superficie, pero también una vida útil más larga de todo el conjunto, sea de la lámpara como del reflector, como del equipo, por cuenta de no haber pérdidas de calor para atrás del equipo. Eso obviamente te da una mejor reducción de energía, el consumo de energía mejorado, y una mejor distribución del calor sobre la superficie que estamos hablando, ¿no? Que estamos calentando. El infrarrojo en IRT es prioritariamente ondas cortas. Tenemos algunas aplicaciones específicas para olas medias, pero básicamente trabajamos con olas cortas o medio cortas. La gran ventaja de la ola corta es que se calenta o la acción se da sobre la superficie inmediata del metal o del substrato. Atraviesa toda la pintura o todo el producto, el PVC o la goma, lo que sea, y va desde el metal hacia afuera, y con eso se va curando el producto entero desde su base. Aumenta la velocidad, aumenta la eficacia, las pérdidas son mínimas, no se calienta el aire, y tiene una posibilidad de control mucho más alta de cualquier otra elección de tecnología. Comparativamente con otras formas de calentamiento, es más verde, y eso es hoy día una ventaja muy grande. Claro que depende de dónde venga la energía que se utiliza para accionar la electricidad de la lámpara.
en lugares como en Suecia o en los países nórdicos en general, y en los países donde hay, o en regiones donde hay energía limpia como principio, es la forma más eficaz y más verde que hay posible. Donde hay aún una necesidad de generar energía eléctrica a partir de fuentes no verdes, o sea, con gasóleo o con carbón, entonces es más o menos igual en términos de ecología, ambientación ecológica, que un calentamiento tradicional. El control, nosotros tenemos como base tener la posibilidad de control, sea del equipo en relación a la superficie que estamos curando, tener la capacidad de medición de la distancia, de saber dónde estamos midiendo, y también con la posibilidad de retornar la información de la temperatura que tenemos en la superficie con el programa que queremos hacer para el calentamiento. Hemos desarrollado un control sencillo con una placa Arcona que nos da posibilidad de hacer selección previa de programas y trabajar a partir de eso. O sea, trabajar temperaturas, rampas de temperaturas y tiempos, o simplemente patamares distintos de potencia, demandada, despendida. Trabajamos con 18 lenguas distintas, una pantalla pequeña y sencilla, muy user-friendly, de manera que tenemos la capacidad de alcanzar a cualquier tipo de operador. Para un proceso más específico, en una industria más tecnológicamente más avanzada, donde hay una necesidad de más controles, ahí podemos trabajar con PLC y una HMI más avanzada, donde se pueda poner más informaciones y sacar informaciones directamente al proceso de control. Esa es la línea básica de productos estándar que tenemos en IRT, los muebles y portátiles, los IRT, lo que llamamos anteriormente como Hyperion, 3132 PCD, donde hay un control básico de distancia y rampas de temperatura, y el PC Auto, donde tenemos un pirómetro que hace la medición de temperatura efectiva en la superficie y te da una capacidad de programación de la rampa según la temperatura superficial. Los muebles, los equipos manuales, tenemos más desarrollados pensando en la área de preparación y pequeñas reparaciones, que son los prep cure, ¿no? Y luego, para esos mismos equipos podemos trabajar de manera suspensa, así no hay cables, y si tenemos una área limpia o no tener ningún tipo de interferencia al paso de máquinas o de coches o de lo que sea, ¿no? En el pasado hemos empezado con la customización de equipos, buscando aplicaciones específicas en la industria automotriz, y hemos desarrollado la línea del Quick Spot, donde se hace el curado de pintura, de pequeñas reparaciones en pintura en la área final del montaje del coche, con un curado en hasta 3 minutos. Normalmente entre 45 y 60 segundos, pero máximo de 3 minutos. Es un equipo pequeño con una
potencia muy alta, una densidad de potencia bastante significativa, y donde el operador viene y lo lleva hasta la área curada y se seca rápidamente, normalmente en la línea con movimentación. Y luego algunos equipos manuales para también una aplicación específica muy localizada que se puede llevar a cualquier lugar, pero el infrarrojo siempre con un cable, porque la potencia demandada es un poco alta y siempre vas a trabajar entre 1 minuto, 2 minutos como mínimo, aunque sea manual. Estos equipos, el mini spot, el auto spot, entran muy normalmente como un sustituto de la pistola de aire, el secador de aire convencional, donde ahorramos energía porque la potencia es más baja, pero con una eficiencia mayor. Y también se puede ganar calidad por no estar empujando aire donde hay eventualmente polvo o alguna suciedad a la superficie donde hubo la pintura reciente, o sea, la pintura está aún mojada. Hemos tenido ahora desarrollos más recientes, o sea, de 10 años para acá, los arcos de curado. En la zona de preparación, el FlexiCure, que es un arco de curado para trabajos más sencillos, donde tenemos una capacidad de hacer programaciones de las partes donde se va a curar y con la movimentación de un medio arco, sobre todo todo el auto que está en una zona de pintura. Y luego el arco PowerCure, que es aún nuestro, ¿cómo decir?, un coche jefe en la pintura y en la parte de acabado de pintura, que tiene la posibilidad de curar de manera flexible dentro de una cabina de pintura con la programación de las áreas específicas, y se hace una capacidad de producción más o menos de 2 a 3 coches por hora. Entonces, se sustituye la cabina de pintura, donde necesita calentar hasta un 60-80 grados, con un tiempo de curado de aproximadamente 30-40 minutos, con un paso de un arco que solo va a curar las áreas efectivamente, solo va a calentar las áreas efectivamente a ser curadas, y el proceso todo tiene un tiempo de aproximadamente entre 10 y 15 minutos. Aquí tengo la posibilidad de hacer un pequeño video que les puedo, a ver si tengo aquí cómo hacer el compartir la pantalla aquí. Voy a compartir una otra pantalla. Y aquí. Este es el equipo PowerCure. Tiene una pequeña
posición de estacionamiento en el fondo. ¿Tenéis la pantalla compartida ahora? Sí, sí vemos su pantalla. Vale. Entonces, el equipo PowerCure tiene una pequeña posición de estacionamiento en ese video, pero es un equipo que puede estar en una posición, un parking cerrado, para mejor separar el equipo del área de pintura, ¿no? Hace la movimentación de las alas laterales para hacer un secado de la parte anterior y posterior del coche, y después hace la movimentación en un proceso dinámico de curado. Es un equipo que tiene toda una tecnología bastante avanzada, pero principalmente lo que piensa es hacer un secado de una forma bastante sencilla y rápida, con un sistema donde el operador puede determinar cuál tipo de coche está trabajando, cuál es la área donde va a curar y el tipo de producto, y le sale inmediatamente la programación sin haber la necesidad de un estudio preliminar que está hecho durante la fase de programación. El operador simplemente marca las partes a curar y se cura automáticamente. Volvemos a la presentación. Enseguida hemos creado dos productos para una cura estática, porque en una necesidad de un control más grande del proceso, el proceso dinámico no puede tener la misma capacidad de control de temperatura en los puntos donde estamos calentando. Entonces, el proceso estático te da esa posibilidad con obviamente con un equipo un poco más grande y un poco más caro al final, ¿no? Con un budget un poco mayor, porque lleva más potencia, lleva una potencia instalada más grande, un control por pirómetros en más zonas, en más áreas, y un control de proceso a través de un PLC más avanzado, ¿no? Los dos procesos que tenemos es un arco, lo que llamamos Flexi Arch, que hoy día tenemos un entendimiento muy grande que se puede crecer ese tipo de proceso por cuenta de los coches eléctricos que demandan un control de temperatura en la batería, en el sistema de proceso de calentamiento con el coche sin desmontar, así como el túnel, que es una super instalación que ya tenemos algunas en la industria automotriz, donde tenemos la capacidad de hacer un control de temperatura a un gradiente de 5 grados alrededor de los 90 grados Celsius. Entonces, son posibilidades para una área de altísima necesidad de control y con una capacidad de pintar desde pequeñas piezas, pero más principalmente áreas más grandes, ¿no? En la industria automotiva hemos desarrollado a lo largo de los años soluciones bastante interesantes y customizadas, como para la industria de ómnibus y camiones, con los equipos suspensos con altura más, un rango más alto de la altura y de la zona de trabajo, túneles de curado
variando con infrarrojo y UV. Y luego algunas aplicaciones específicas para, por ejemplo, el techo en bicolor, el sellante en la junción de chapas, en la parte del techo, el curado de PVC en las zonas del batepiedras. Otra vez una otra aplicación de cura del sellante en el techo. Entonces son aplicaciones específicas donde hacemos un proyecto dedicado con un equipo estudiado y testado, probado por nosotros en nuestros laboratorios para la necesidad de cada caso. En el pasado hemos empezado a trabajar con IRT-VA, que es la tecnología segura de trabajar el curado de productos UV. Trabajamos con tanto el sistema de lámparas, y ahí la configuración es similar a la configuración de los equipos infrarrojo de IRT, donde hay una pantalla con una lámpara y se puede ser simplemente la lámpara UV o un combi donde el mismo equipo, la misma pantalla tiene una lámpara UV y las lámparas infrarrojo y puede trabajar los dos productos. Y también el equipo con LED, eso ya una tecnología más reciente, donde hay el equipo, el SpotCur, que es un equipo con cable, que te da una área de curado un poquito más grande, o un SmartCure, que es un equipo con batería y que te da una área un poquito más pequeña, pero con una densidad de potencia bastante alta. El UV-LED es una tecnología que da una capacidad de generación de una intensidad de cura muy alta y muy rápida y muy bien direccionada. Esos equipos que trabajan con UV son para el curado de productos que hacen la cura por polimerización. A diferencia del equipo del infrarrojo, que acelera por calentar la chapa y acelerar el proceso de evaporación del solvente o evaporación del agua, que sirve como medio de solvente de los sólidos de la pintura. En la pintura UV, eso saben mejor los proveedores de pintura, pueden explicar mejor, pero es un proceso químico donde se hace una polimerización de los componentes de la pintura. Entonces, nosotros tenemos que dar una energía en el largo de onda de UV para que se inicie el curado de la pintura que tiene un comprimento de ola específico. Entonces hay productos hoy día, el 365 nanómetros y algunos que son 395. Nosotros tenemos los dos productos, los dos equipos, y depende de la necesidad específica de cada producto, se va con un equipo 365, 395. La elección se hace de acuerdo con los productos que se utilizan. La pintura UV o el producto UV hoy día es más común en las masillas y en los fillers. Empezó ya la industria con el clear coat ahora,
por curado UV y alguna cosa del primer, pero aún no es comercialmente tan difundido cuanto las masillas y el filler. Es una industria que está creciendo bastante aquí en Europa, ha empezado ahora en algunas partes de Asia y yo creo que va a entrar en Norte y Sudamérica y Latinoamérica muy rápidamente. Viene con la presión del proveedor de pintura que tiene los productos. Es un producto bastante interesante porque tiene un tiempo de curado muy rápido. Cuando hablamos de infrarrojo, bajamos de un curado de 20-30 minutos en horno a 80 grados para un curado en 10 minutos con infrarrojo las cortas, un curado de un spot pequeñito en 1 minuto, 3 minutos. Y hablamos en UV entre 10 segundos y 1 minuto. O sea, es un otro proceso, una otra dinámica de trabajo y que te da la posibilidad de hacer una reparación con el producto específico de una manera muy eficiente. Perdón. Cuando hablamos en soluciones, IRT industrial está en todo el tipo de industria. Entonces hacemos curado de tuberías, de chapas mecánicas, chapas metal, papel, madera, plásticos. Así que todos son posibilidades de hacer proyectos específicos y dentro de la industria buscar dónde hay necesidad de calentar con control, con comando dedicado en una área específica, podemos crear un proyecto para la situación específica que tenéis. Los hornos, tenemos 2 tipos básicamente de hornos. El horno completo, que se puede hacer con infrarrojo, puede trabajar en largos mucho más limitados, mucho más compactados y hacer un curado completo donde la superficie de pintado o de aplicación del material sea completamente externa o visible, ¿no? Donde hay una complejidad muy grande de geometría, puede haber dificultad de calentar porque aunque el calentamiento por infrarrojo se haga por la superficie del metal, si tenemos unas zonas de sombra muy fuertes con un espesor de metal o del sustrato muy grande, puedes tener dificultad de alcanzar la temperatura de curado en los lados internos. Pero si tenemos una superficie completamente aparente para los emisores de infrarrojo, podemos hacer el curado completo con un horno infrarrojo. Otra posibilidad es hacer un booster donde el infrarrojo entra como un acelerador del proceso y lleva la temperatura de la pieza directamente hacia la temperatura de curado. Y el horno, donde ya hay un horno, el horno puede ser utilizado simplemente para mantener la temperatura de curado, aumentando la producción, aumentando la eficiencia de un proceso o mejorando la capacidad de curado de un horno que tenga ya alguna dificultad técnica para una producción variable. Yo tengo un pequeño video que os puedo enseñar un horno de curado, un booster que hemos desarrollado hace pocos
meses ahora hemos entregado este horno. Y es un booster para una industria de piezas variadas, donde hemos creado un sensor por fotocélula que lee cuál es la pieza que está entrando, cuál es la zona donde debe encender las lámparas, y va a dedicar a encender simplemente las lámparas donde hay piezas. Un detector de largo para abrir y cerrar el horno según la geometría de las piezas, o sea, adecuando la distancia de las lámparas hacia la pieza que está pasando. Ese horno tiene la capacidad de crear algunas recetas para piezas específicas y dando una potencia de acuerdo con la velocidad de movimentación de la línea y con las características específicas de la pieza o de la pintura, porque la pintura por infrarrojo tiene una absorción de la energía variada según el tipo el color y el tipo de pintura que estamos aplicando. Entonces, trabajamos con recetas porque es un proceso dinámico, y el proceso dinámico no podemos hacer el control de la temperatura durante el proceso porque al final ya pasó la pieza. Entonces hacemos por recetas, ¿no? Aquí volvemos. Una posibilidad que tenemos de customización de equipos es a través de los single heaters, que son equipos con lámparas únicas, por eso single heaters, desde los 230 milímetros hasta 1,124 m. Esos single heaters tenemos una junction box donde conectamos todos los single heaters a una junction box, y eso va conectado con un panel, una unidad de control. La unidad de control podemos llevarla con sistemas sencillos como un Arcona boards o con un sistema más avanzado de control por PLC. A esos equipos se puede añadir un pirómetro óptico, se puede añadir un señal externo de start-stop, se puede añadir una pantalla de detección de piezas. La ventilación necesaria hacerse sea con el ventilador acoplado directamente al single heater o con un ventilador externo, y hacer una composición con el formato que sea necesario para cada cliente. Eso para enseñar una instalación en la industria de papel, donde trabajamos con una demanda de calor muy alta en la industria de papel para sacar la humedad del papel a información. Y ahí trabajamos con Power Hoods, donde tenemos una densidad de potencia bastante significativa por el uso de lámparas en power cassettes según la demanda de calor en cada zona. Los Power Hoods también podemos utilizar en industria de metal y industria de madera. Dentro de la automotriz y dentro de una industria de piezas, no se necesita de manera general una densidad de potencia tan alta. Aquí hablamos de 24, 20, 36 kilovatios en una área de 20, 30 centímetros cuadrados. O sea, es mucha cosa, ¿no? Eso es para una temperatura arriba de los 200, 250 grados,
en continuo. En industrias metalmecánica, trabajamos con la aviación, trabajamos con piezas, trabajamos en proyectos donde hacemos el curado de pintura y de compuestos y de fibras. Y ahí hay configuraciones distintas para cada tipo de aplicación. En la industria de aviación ahora estamos trabajando con la parte de control y la confiabilidad del proceso es una cosa, un factor de extrema importancia. Son piezas muy caras, muy complejas y que tienen materiales de distintos tipos en fases distintas de elaboración, y un uso muy grande que tenemos infrarrojo es para calentar los compositos en liquid shim que hay entre materiales distintos con un material plástico, un material compuesto que va calentado a una determinada temperatura que no puede ser más baja para que haga el proceso de curado, pero no puede ser más alta que afecte algunos componentes que están montados en la misma pieza. Entonces son dobles pirómetros, hay un control de proceso donde si una lámpara falla o queda abierta, el proceso para. Entonces hay todo un sistema de controles para tener una confiabilidad absoluta en un proceso muy preciso, ¿no? Eso es una instalación específica para las alas eólicas de producción de energía eólica, hornos o boosters para hornos en pintura a polvo, donde normalmente trabajamos en temperaturas alrededor de los 200 a 240 grados Celsius. La industria de papel y luego proyectos específicos con soluciones dedicadas en la geometría de las piezas. El sistema buscando siempre la eficiencia energética y el control de la energía para la ganancia de temperatura según la necesidad específica del proceso. Donde tenemos una ganancia muy grande y RT es el know-how que tenemos, que hemos desarrollado, y la cooperación que tenemos con la industria y con los proveedores de pintura para poder crear soluciones siempre dentro de la necesidad del cliente. Yo tengo algunos videos y estamos siempre trabajando con la movilización de la posibilidad de traer informaciones más actualizadas y de pequeños proyectos y de productos que estamos lanzando. Y ahora estamos trabajando bastante con LinkedIn y con Instagram principalmente. Entonces, pongo aquí una invitación a nuestro Instagram con IRT Querying. Y estamos trabajando ahora también bastante con nuestra página web que está reformulando y con videos de YouTube donde podemos poner tanto la demostración de los productos y de los equipos cuanto la parte de mantenimiento y de operaciones específicas. Y bueno, es eso. Ahora abierto a preguntas o a dudas y lo que sea, curiosidades de vuestra parte.
Juan, una pregunta. En el caso de las lámparas, en los procesos de electrodepositación de ICOT, normalmente es una pintura base agua. ¿Sí? ¿Sí se pueden utilizar lámparas infrarrojas? Sí se puede utilizar lámparas infrarrojas. No es un proceso donde normalmente tengamos tanta aplicación. En el horno ICOT, normalmente como está toda la instalación hecha desde el principio, el horno ya viene condicionado, viene dimensionado para el proceso de la pintura, porque si no sería el cuello de botella y donde al final se limitaría mucho. Entonces, normalmente viene el proceso ya pensado en eso. Puede, en una situación de aumento de producción, donde no hay la posibilidad de aumentar el horno de ICOT, se puede hacer un booster con infrarrojo, con olas cortas y aumentar la temperatura rápidamente para que el horno simplemente sea el mantenedor de la temperatura y sin aumentar la área construida, ¿no? Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad es para las reparaciones, pero normalmente no se reparan. Las pinturas de ICOT normalmente no se hace una reparación puntual. Entonces, en este caso, no entraría el infrarrojo, pero el infrarrojo sirve para pinturas a base de agua porque es la energía que viene al metal, a la superficie donde está aplicada la pintura, acelera el proceso de evaporación de la pintura. Entonces, sirve perfectamente para todo tipo de pintura, base agua y base solvente. Sí, yo tengo una pregunta. En los spot repair, ¿qué producto manejan para los infrared en los overhead? ¿Tienes algún producto? ¿Perdona? En los spot repair o las cabinas de reparación, ¿tienes lámparas infrarrojas overhead o sobre el techo con un riel? ¿Tienes algún Sí. producto? Tenemos los rieles, el sistema de rieles directamente para trabajar lo que serían dentro de la cabina sin tener ¿Y qué tamaño disponible tienes? Nada más quiero saber. Un cassette de un infrarrojo, el 4.1, que es un cassette sencillo, nos da una área de acción de hasta 1 metro por 1,20 metros. En un sistema de riel trabajaríamos con 2 cassettes, entonces serían 2 metros por 2,20 metros. Y yo tengo también algunas ¿Puedes proyectar instalaciones. algo? ¿Cómo? ¿Puedes proyectar algo? Sí, estoy buscando, la verdad que estoy buscando un sistema de secado de pintura para techo dedicado. Ya estoy aquí. A ver si. Mientras busco una información.
Este es un equipo que tenemos estándar con un secado, con 2 cassettes para hacer el secado de pintura en el techo en una zona de reparación. Ese es el más común que tenemos. Voy a buscar solo si tengo disponible una imagen de un secado de techo, que es un equipo nuevo que hemos desarrollado hace ahora poco, que es completo. A ver. ¿Es recto el riel o es circular o...? Nosotros tenemos las dos configuraciones. Entonces, aquí está. Nosotros con el sistema de rieles trabajamos con las dos configuraciones. A mí me gusta más trabajar. No veo la imagen. Ahora os voy a abrir aquí. Las posibilidades son el sistema H, donde tenemos un side rail en cada lado de la cabina con un cross rail, y luego el equipo puede hacer la movimentación por toda la cabina. Es una configuración más sencilla y más estable, donde yo puedo poner un equipo solamente para hacer toda una cabina o toda una área de reparación, según yo utilice el sistema estándar o un underhang, donde yo tenga el largo de cabina que yo quiera, y puedo añadir cross rails de manera a tener más zonas o más equipos. El sistema O o el sistema U es una alternativa que tenemos, más que nada por una opción de algunos clientes que no quieren tener nada sobre el techo, por algún tipo de pasado de problemas de caída de aceites o polvo o lo que sea, que han quedado con ese tipo de prejuicio en relación a un sistema de cross-rail. El sistema de cross-rail nuestro, o el sistema O y el sistema U, no tiene ningún cable aparente. Toda la conexión eléctrica se hace por dentro del riel. Y el posicionamiento del cassette se hace a través de ¿Qué clasificación amortiguadores tiene eso? neumáticos. ¿Perdona? ¿Qué clasificación tiene este tipo de instalación? No es clasificado anti-explosión, porque el riel, para garantizar una seguridad, lo que hacemos es un sistema de control de seguridad donde el riel solo tiene energía y potencia cuando la pistola no está funcionando y la cabina está con aire en circulación. Entonces, sí, pero de cualquier manera, la forma del cassette y los contactos eléctricos de la lámpara ya serían, no hay como hacer un sistema infrarrojo a prueba de explosión. Esa es una realidad del mundo, del mercado que tenemos. Entonces, como el concepto de lámpara necesita de energía en la conexión de los portalámparas, y es una conexión eléctrica, no hay una antiexplosión. Entonces, nosotros no tenemos una desventaja en relación al sistema que lleva cables. ¿Me hice entender? Sí, está claro, está claro. Vale.
Entonces es un equipo que no tiene una antiexplosión, no tiene una clasificación de antiexplosión, pero tiene toda la posibilidad de hacer el control a través de un sistema de supervisión donde o bien tenemos aire a la pistola y se puede hacer pintado con explosión de pintura y de solventes, o después de un par de segundos se cierra el aire de la pistola con el aire de ventilación de la cabina en circulación. Ahí se puede tener la energía al riel. Sí, muy amable, gracias. Por nada. Me preguntan, el manual de las lámparas y hornos nos indica qué temperatura o qué programa debemos usar. Manual, fibra y... Bueno, la temperatura es definida por el producto, en primer lugar. O sea, el tipo de pintura o el tipo de producto que estamos intentando calentar. Y en segundo lugar, por el material donde está, el substrato donde está apoyado el producto. Entonces, si es un plástico o si es una madera o si es un metal, cuál es la temperatura que aguanta ese material para que yo pueda hacer el curado de la pintura o del producto, el sellante o el compuesto de manera efectiva. Entonces, es un par de variables. Nosotros tenemos como base en los equipos estándar que van normalmente a una producción de pintado, tenemos un par de programas básicos que dicen en una superficie metálica la masilla, el primer, la base y el clear coat, programas básicos de temperatura y tiempo que sirven como una referencia rápida y que después pueden ser ajustados de acuerdo con la necesidad de cada, o si es una industria, por ejemplo, si vas a una industria automotriz o a un taller grande que tenga un único tipo de proveedor, por ejemplo, trabaja siempre con glasurito, trabaja con PPG, con un tipo específico de acelerador de cura, con un tipo específico de solvente, se puede hacer un ajuste un poco más justo. Pero si es un taller o una industria donde hay más de un tipo de producto, el genérico va bien. El pintor puede saber cómo hacer el ajuste fino, ¿no? Y luego hay los programas para superficies plásticas, porque el plástico no puede pasar de los 60 grados, que empieza a perder la característica física de conformidad. Entonces, ahí trabajamos con una temperatura más baja. Eso en el PCD y en el PC Auto, hablo de los equipos estándar, ¿no? Cuando vamos a un sistema donde se está diseñado a un uso específico del cliente, ahí tenemos que hacer pruebas porque ya hemos tenido algunas situaciones que hemos desarrollado productos para, por ejemplo, recién estuve haciendo hace poco unas pruebas con el curado de la pintura que va al interno de la turbina de un avión. Un producto que necesita 350 grados Celsius para el curado. Entonces hay un control por pirómetro y luego hay una programación para llegar a los 350 y estar durante 30 minutos, porque es un curado a 30 minutos, 350 grados o 24 horas a 140 grados, si no me acuerdo ahora más. Entonces hay una ventana de temperatura y tiempo que vamos a buscar con el infrarrojo, donde nos está probado aún, lo hacemos la prueba nosotros y junto con el cliente, junto con la aplicación, llegar a un tiempo y una temperatura específica. Pero en los productos
comerciales y con los equipos estándar tenemos ya preseleccionados en la pantalla. Son 12 programas que hay ya una preprogramación genérica que te da una capacidad de curado bastante próxima del ideal. Bueno, en este caso lo que comentaría es agradecerle a los participantes, ¿sí? Y se les enviaría información en base a lo que requieran para sus procesos, ¿sí? Tanto con productos de lámparas para su proceso, así como de acuerdo a la pintura que utilizan en cada uno de sus procesos. Pues hacerles propuestas, ¿no? Si es que así lo requieren. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos y pues esperamos seguir teniendo eventos como estos en los cuales podemos ir viendo nuevos productos y más soluciones para cada uno de los procesos. Gracias por la oportunidad, Alex. Muchísimas gracias, Federico. Y bueno, estoy a disposición a lo que sea. Muchas gracias. Hasta luego.